Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Clearville basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Y no te preocupes, Belle, encontraré una manera de sacarte de ahí. Cheja Top. La paciencia de Belle se agotó. Ya no soportaba esas promesas vacías por teléfono, más tiempo. Ni siquiera tuvo la decencia de visitarla en persona. Prefería enviar a su abogado como si fuera un mero asunto administrativo. ¿Estás enojada conmigo? Su voz había convertido todo en una banal pelea de amantes, como si sus meses de soledad fueran solo un ataque pasajero de mal humor. Lo siento, no he estado en contacto, fue papá, no me dejó. ¿En serio? ¿Tu padre te lo prohibió porque no quería que te comprometieras? Estoy en lo cierto, es solo que vi la entrevista de tu padre, estaba tan orgulloso de su política antidrogas, que envió la novia de su hijo a la cárcel, mientras que el príncipe heredero sale impune. ¿Tiene sentido, Top? ¿Cómo? ¿Cuántos años llevamos juntos? Nunca me has visto fumar ni un cigarrillo y mucho menos drogas. Y no hiciste nada. Solo enviaste a tu abogado para convencerme de confesar, como si eso me ayudaría. Mi padre solo dijo eso para ganar votos. Sabes que te puede ayudar. Así que solo soy un peón en su campaña, preguntó Bell, elevando la voz hasta un tono que no reconoció como suyo, con lágrimas en los ojos. Cuando dije que era inocente, nadie me creyó, ni siquiera mi propia novia. Y ahora dices que intentas ayudarme. Si eso es ayuda, puedes, quédatelo. Vuelve bajo el ala de papá y ahora saliva. Estás insultando a mi padre otra vez. Era cierto, su relación nunca había sido perfecta. ¿Cuántas veces había usado Topsu? Padre como escudo. Todo siempre había girado en torno a los caprichos de su padre, en innumerables cancelaciones de fechas para asistir a cócteles de la alta sociedad, vergonzosa costumbre de usar el nombre de su padre y influencia paternal para obtener privilegios, como aquella vez que escapó de una borrachera alcohólica. La prueba había demostrado que su nivel de alcohol en sangre estaba por encima del límite legal, pero todo lo que hizo falta fue un susurro de apellido Sangaput, una mención de la posición política de su padre y una discreta en el agente. La ley se había doblado como siempre. No le digas que tuvo suerte de no haber tenido un accidente, pensó Bell como amargura. Fueron otros tipos que tuvieron suerte, aquellos que podrían haber muerto al cruzarse con este mimado. Mientras tanto, el príncipe heredero permanece por encima de la ley, protegido por el título de político hijo. Terminemos que, por algo tan pequeño, sí, ese algo pequeño tuyo es motivo más que suficiente. Estoy agotada. ¿Cuántas peleas habían tenido? ¿Cuántas veces había surgido el mismo problema recurrente entre ellos, siempre escondido bajo la alfombra? Él siempre aparecía con ramos caros, la lleva a restaurantes carísimos, gastando con la tarjeta de su padre, pero nunca ni una sola vez intentaron resolver las cosas hablando, intentando mejorar. Los mismos problemas seguían ahí, volviendo como cuchillos para destruir la relación. El tiempo, para Top, todo aquello no fue más que una tormenta en un vaso de agua. Puedes colgar, suspiró Bell, irradiando cansancio y decepción. Escuchó a su exnovio, protestó brevemente ante el abogado, sin miedo a disgustar a su jefe, y finalmente colgó. Los ojos del hombre de 30 años recorrieron a la mujer del uniforme verde opaco que tenía delante. Estaba irreconocible, mucho más delgada que en su última visita antes del arresto. No llevaba maquillaje, salvo un poco de polvo para igualar el tono de su piel y un brillo labial básico. La prisión le había robado algo más que su libertad, le había robado su luz. El abogado Jet sacó de su maletín un fajo de papeles del tamaño de la palma de la mano, los comprobantes que los familiares podían entregarlos a los reclusos después de su liberación. Inspección oficial.
Belle miró los cupones con desdén, luego fijó sus ojos en el hombre, rostro impasible. El señor Top me pidió que se lo diera para comprar artículos esenciales. Eran vales de prisión los que había visto usar a Cao para complementar él la comida horrible de la cafetería. Su colega siempre le había ofrecido algo, pero Belle nunca aceptaba. Los cupones se podían conseguir trabajando en los talleres vocacionales o los traían familiares en sus visitas mensuales, un privilegio que ella no tenía. Sus delgados dedos empujaron los comprobantes hacia atrás, aunque esos trozos de papel no podían ahorrarle las verduras marchitas en la sopa aguada, el champú casi vacío que necesitaba para ser racionado, tantas cosas, incluso un solo vale para el baño podría cambiar su vida diaria, pero ella se negó. Devuélveselo, no quiero nada más de Top. Romper con un amor de la universidad debería doler más, pero Belle ni siquiera lo extrañaba. No cuando recordó todas las peleas, la forma en que Top había desaparecido antes del arresto, ciegamente obedeciendo a su padre que temía contaminarse por el escándalo de las drogas. En ese momento comprendió la dura verdad, solo pensaba en sí mismo. El final no fue una herida, sino la extracción de una espina que tenía clavada en la carne por un tiempo. El dolor que quedaba era solo el eco de lo que ya había sangrado